y ausencia de la menstruación. Ausencia de la menstruación, sensibilidad en los pechos, náuseas. Es relativo. No todas las mujeres se presentan todos esos síntomas. Ya, no todas las mujeres se presentan esos síntomas. ¿Y cuáles crees tú entonces que sería lo que te indicaría que estás embarazada? Bueno, el primero sería tu reglas hasta cierto punto, pero de ahí obviamente te tendrías que sacar un examen de sangre. Cuando tú dices un retraso de tu regla hasta cierto punto, ¿a qué te refieres? Es que hay mujeres que estando con su regla están embarazadas. Ah, interesante. A ver, escucha, dice, hay mujeres que estando con su regla están embarazadas. A ver, nuevamente. Por favor, a ver, escuchen. Ella dice, hay mujeres que estando con su regla están embarazadas. Y su compañera dice, sí, pero no menstruan normal. Cuando hay implantación en el útero, hay un pequeño sangrado que se confunde como si fuera una menstruación, pero significa que es una menstruación, porque les implantó el bebé. En algunas mujeres le dan como un pequeño sangrado, pero significa que sea la regla. Ah, ok. Entonces, cuando hay embarazo, de todas maneras hay un pequeño sangrado. No en todas. No en todas, en algunas. Bien. Menstruación. ¿Y qué cosa es la menstruación? Desprendimiento del endometrio. ¿Y qué significa eso? Cuando no ha sido fecundado. ¿Sí? Dicen, bueno, ¿qué es la menstruación? Desprendimiento del endometrio, de acuerdo, pero ¿y eso qué significa? O sea, ¿se cae porque sí? ¿Saltaron mucho? ¿Qué pasó? Hay un ciclo de la ovulación que hasta un punto que el óvulo no llega a ser fecundado y no se implanta, el endometrio cae. Allá, el óvulo cuando no es fecundado, se cae el endometrio. Cuando no se implanta, se cae el endometrio. Es un ciclo biológico. Pasamos todas las mujeres. Ya, ¿y cómo se llama ese ciclo biológico? Sabes que es un ciclo, pero no sabes a qué ciclo te refieres. Bien. A ver, entonces, empecemos por allí. Bien, vamos a entender, antes de entender lo que pasa en el embarazo, vamos a entender lo que pasa, digamos, entre comillas, normalmente. ¿Sí? Porque no es tan normal tampoco. Dicen, menstruación, desprendimiento del endometrio. Bien, entonces tenemos un primer dato, que hay un sangrado, y ese sangrado le llamamos nosotros menstruación. A ese sangrado le llamamos menstruación. Bien, ¿y qué ocurrió en ese momento? Se cayó el endometrio, se desprendió. Grafiquemos por acá ese desprendimiento del endometrio, lo ponemos así plano. Desprendimiento del endometrio. Bien, ahora, ¿es normal que ese endometrio se desprenda? Aparentemente sí, porque sucede todos los meses, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se cae? ¿Por qué se desprende? Bueno, veámoslo de esta manera. Ese endometrio se desprendió. Bueno, pero si se desprendió, hasta allí no es normal que ese endometrio continúe así. Por lo tanto, tiene que regenerarse. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué sucede para que ese endometrio se regenere? Ocurren ciertos cambios. Se empieza a producir una hormona. Se empieza a producir una hormona a nivel de hipófisis anterior. ¿Sí? En hipófisis anterior se empieza a producir en ese momento una hormona. Esa hormona que se empieza a producir es la FSH.
Hormona folículo estimulante, correcto. Empieza a producirse esa hormona. Y conforme pasan los días, los niveles de esa hormona van a ser mayores. Pero esa hormona no actúa a nivel de endometrio, por si acaso. La idea es esta, que ese endometrio se cayó y tiene que regenerarse. Pero lo que se produce en ese momento es esta hormona, la FSH. ¿Y dónde actúa esta FSH? Actúa a nivel de ovarios. Miren, lo que se tiene que regenerar es el endometrio. Pero sin embargo, esta FSH actúa a nivel de ovarios. Pero ¿en qué parte de los ovarios? Su nombre lo dice, hormona folículo estimulante. Y las damas en edad reproductiva tienen aproximadamente entre 200.000 a 400.000 folículos. Miren, no lo van a usar en toda su vida, pero tienen una cantidad bastante alta de folículos. Y esta FSH lo que hace justamente es empezar a hacer que esos folículos empiecen a crecer y van desarrollando y van creciendo. Se convierten en los llamados folículos de De Graaf. Ahora, ¿qué pasa con estos folículos? A medida que van creciendo, estos se comportan como glándulas y empiezan a producir hormona. ¿Qué hormona? Estrógenos. Empiezan a producir estrógenos. Estos estrógenos, si ustedes recuerdan, son principalmente el estradiol, el estriol, las estronas. ¿Sí? El que tiene mayor actividad es el estradiol. Y estos estrógenos son los que van a actuar a nivel de endometrio y lo empiezan a hacer crecer. Entonces ese endometrio que estaba plano empieza a crecer, empieza a proliferar. Eso va sucediendo. Pero sucede también que conforme pasan los días y estos folículos han ido creciendo, llega un momento en que el pico es más alto de FSH y por lo tanto también de estrógenos. Y en ese momento el folículo, y aquí entendamos algo, crecen varios folículos, no es uno solo, ¿sí? Todos los que están bajo ese influjo empiezan a crecer y de ambos lados de los ovarios. Pero uno de ellos es el que va a desarrollar más, el que va a crecer más, y ese es el que se rompe. Aproximadamente en el día 14, ese folículo se rompe y se libera el óvulo. A eso le llamamos nosotros ovulación. ¿Sí? Ese es el momento de la ovulación. ¿Y qué tenemos hasta ahí? Momento de la ovulación. Tenemos pico máximo de FSH, se alcanza el mayor pico de FSH. También se alcanza el mayor pico de estrógenos. Y el endometrio ya creció. Ya alcanzó, digamos así, el tamaño que se necesita. ¿Bien? Ahora, ese óvulo sigue su curso. Va a caer a las trompas de falopio, ¿cierto? Al infundíbulo de las trompas de falopio. Bueno, pero dejemos por ahí al óvulo. Por ahora no lo tomemos en cuenta. Recordemos que estamos tratando de entender un ciclo normal. Bueno, normal entre comillas. ¿Bien? Pero eso pasó. Se liberó el óvulo, cayó a las trompas de falopio. Supongamos que ese óvulo no fue utilizado. ¿Listo? ¿Qué sucede entonces ahora en este ciclo? Así como fue creciendo el nivel de FSH, en paralelo también había otra hormona que se estaba produciendo, que era la LH.
Luteinizante. La hormona luteinizante, también producida en la hipófisis anterior. ¿Bien? Y ese también alcanza niveles elevados. Y esos niveles elevados de LH, hacen que, miren, se rompió este folículo, ¿cierto? El óvulo ya se fue. Pero lo que queda, este folículo roto, bajo el influjo de la LH, se llena de un pigmento amarillo. Y se transforma en lo que se llama cuerpo lúteo. Se transforma en el cuerpo lúteo. Pero miren lo que ha sido ese cuerpo lúteo. Era este folículo roto. Bien. Ahora, ¿qué sentido tiene que se forme ese cuerpo lúteo? Recordemos por otro lado que aquí en el endometrio, ya alcanzó su tamaño, ya se regeneró, pero así como está este endometrio, no sirve para lo que se quiere el endometrio. La función del endometrio es recibir un producto. Esa es su función. No ocurre todos los meses, correcto, pero esa es su función. ¿Sí? Así como está, no sirve. Entonces, este cuerpo lúteo también empieza a trabajar como si fuera una glándula y empieza a secretar una hormona. Esa hormona que secreta ese cuerpo lúteo es la progesterona. Y esta progesterona se encarga que este endometrio que ya había crecido, ¿sí?, se llene de glándulas. Empieza a llenarse de glándulas. En otras palabras, se convierte en un endometrio secretor. Y este es el endometrio que se necesita. Bajo influjo de la progesterona. Aproximadamente en el día 26, después de que se inició este ciclo, aproximadamente en el día 26, ocurre algo. Este cuerpo lúteo ya está viejo, ya se cansó y se pierde. Y si se pierde, deja de producir progesterona. Y como ya no hay progesterona, entonces este endometrio ahora se desprende, se cae. Y eso ocurre aproximadamente en el día 28, donde nuevamente viene un sangrado. Y a ese sangrado le llamamos menstruación. Entonces, ¿qué significa la menstruación? Desprendimiento del endometrio, correcto. Pero ¿por qué se desprendió ese endometrio? Porque no hay quien lo mantenga, ¿cierto? ¿Quién mantiene ese endometrio? La progesterona es quien se encarga de mantener a ese endometrio. Si no hay progesterona, entonces se cae el endometrio, se desprende. Y a eso le llamamos menstruación. Y a eso es lo que se denomina un ciclo menstrual. ¿Cuánto dura un ciclo menstrual? Aproximadamente 28 días. ¿Sí? En algunas personas un poquito más, en otras un poco menos. Ese es el llamado ciclo menstrual, donde tenemos identificadas fases bien definidas. ¿Sí? Sabemos, por ejemplo, que la menstruación ocurre en el momento del sangrado. Y ojo, un dato importante, ¿eh? ¿Cuál es el primer día de este ciclo? ¿Cuál es el primer día de este ciclo menstrual? ¿Cuál? El día de sangrado, primer día de sangrado, ¿sí?
Primer día de sangrado, correcto. Ese es el primer día del ciclo. Muy bien, interesante. ¿Y cuál sería el último día del ciclo? ¿Qué dices, Guña? ¿Cuál sería el último día del ciclo? No, mira allí, no me mires a mí, yo no soy el ciclo. ¿Cuál sería el último día del ciclo? El último día de sangrado, ¿seguro? Cuando deja de... Acá estamos y acá estamos, ¿cierto? Primer día del ciclo, ya lo identificó su compañera. Primer día de sangrado, correcto. ¿Y cuándo es el último día del ciclo? Cuando se desprende el endometrio, que vendría a ser Correcto, cuando se desprende el endometrio. ¿Y qué significa ese desprendimiento del endometrio? que ya no hay progesterona, pero ¿Y qué significa? ¿Cómo lo evidencias? Sangrado. Ah, miren, ¿ah? Primer día del ciclo, primer día de sangrado. Último día del ciclo, primer día de sangrado. ¿Cierto? Ese es el último día del ciclo. Sangrado. Último día del ciclo. Que a la vez es el primero del siguiente ciclo. Ojo, mucho cuidado ahí, ¿eh? Ahí me salen malos cálculos. El primer día del ciclo es el primer día de sangrado. El último día del ciclo es el primer día de sangrado del siguiente ciclo. Pero a la vez es el primer día del nuevo ciclo. Ese es un ciclo menstrual. Y tenemos lo siguiente. Teníamos, bueno, el inicio de la menstruación, correcto. Tenemos un momento donde el óvulo se libera y le llamamos ovulación. Y esto define dos fases bien marcadas. Miren, esta primera fase. ¿Qué nombre tendría esta primera fase? ¿Por quién está gobernado esa primera fase? Los folículos, ¿no es cierto? Se le llama fase folicular. Se le llama fase folicular. ¿Ven? Miren la segunda fase. ¿Por quién está gobernado? Por el cuerpo lúteo. Se le llama fase luteal. O también a nivel de hormonas, ¿sí? ¿Cuál es la hormona que predomina aquí para crecer el endometrio? Estrógeno, fase estrogénica. Y en este lado, ¿cuál es? La progesterona, fase progesterónica. Y a nivel de endometrio, ¿qué ocurrió en esta primera fase? A nivel de útero, endometrio, ¿qué ocurrió en la primera fase? Creció, ¿cierto? Proliferó, fase proliferativa. Y en esta segunda fase, ¿qué ocurrió? Se llenó de glándulas, fase secretora. Sencillo. Ese es un ciclo menstrual. ¿Y por qué es un ciclo? ¿Por qué se le llama un ciclo? Porque vuelve a repetirse. Ah, correcto. ¿Por qué vuelve a repetirse? Porque termina y empieza. Bueno, y buena deducción. Sí, es cierto. Termina y empieza a repetirse. Pero ¿por qué se le llama un ciclo? Porque si ustedes se dan cuenta, esto, para que sea un ciclo, tiene que haber un feedback, una retroalimentación, ¿cierto? Si se interrumpe en algún momento,
Se acabó el ciclo. ¿Y dónde se termina? Por eso es ciclo. Tiene que haber un feedback, una retroalimentación. A ver, de repente no me entienden cuando les digo una retroalimentación, un feedback. Veamos, a ver.